Buenas tardes. Prosiguiendo con las clases del curso de Estadística Descriptiva e Inferencia No Paramétrica. Mi nombre es Jorge Córdoba Egocheaga. Hoy día vamos a ver un tema importante en investigación: el procedimiento de prueba de hipótesis a partir de dos muestras. Al terminar este tema, el alumno aplica de manera adecuada el procedimiento para comprobar hipótesis a partir de dos muestras. Veamos la aplicación número 1. Prueba de diferencia medias con varianzas conocidas. Cuando la muestra es más de 30, asumimos que la varianza muestral como si fuera varianza poblacional. Un especialista en gestión ambiental desea comparar las estaturas de niños de 10 años en dos ciudades diferentes. En la ciudad A existe niveles alarmantes de contaminación. La ciudad B servirá de contraste, ya que los niveles de contaminación están bajo los límites permisibles. Se ha tomado una muestra de 32 y de 35 niños. Pruebe la hipótesis respectiva usando un nivel de significación de 0,05. Y a continuación se presentan las estaturas de los niños de 10 años, de la ciudad A y la ciudad B. Estos datos los llevamos al Excel. Y tenemos en dos columnas, en la columna A, las estaturas de niños de la ciudad A, y en la columna B, estatura de los niños de la ciudad B. Nos vamos a complementos, Megastat, test de hipótesis, comparación de dos grupos independientes. Hay dos formas de usar esta opción: ingresando los datos o ingresando el resumen de los datos. Aquí tengo los datos originales. Grupo 1, la ciudad A. Grupo 2, ciudad B. Hipótesis, diferencia hipótesis, el valor hipotizado, tenemos que mu1 igual a mu2, la diferencia es 0. Y la alternativa es no igual o diferente. Como son más de 30 datos, usamos Z. No requerimos hacer la prueba de varianzas porque eso se hace para muestras pequeñas. Y podemos pedir un intervalo de confianza. OK. Y tenemos ahí el resultado de este análisis. Ciudad A, ciudad B, desviación estándar, de la media, desviación y el tamaño de la muestra. Diferencia muestrales, error estándar de la diferencia, valor hipotizado y el valor de Z. Un Z de menos 2,45 implica aceptar o rechazar. Los límites son menos 1,96 para cada lado. Menos 2,45 está fuera de los límites de aceptación. Usando Z rechazamos la hipótesis planteada. De igual manera, el p-valor es 0,01, menor al alfa de 0,05. En consecuencia, rechazamos la hipótesis planteada. Vale la pena aclarar que por ambos métodos debemos llegar a igual resultado. También nos dan los intervalos de confianza, el inferior y el superior, inferior y superior. ¿Qué intervalo de confianza? Para estimar diferencias medias. mu1 menos mu2 es el parámetro que estoy tratando de estimar, ¿no? Veamos ahora un ejemplo para muestras pequeñas. Aplicación número 2.
Prueba de hipótesis acerca de la diferencia de medias a partir de muestras pequeñas. ¿Cuándo la muestra es pequeña? Cuando es menos de 30 o menos. Esta prueba con n menor a 30 tiene dos partes. La primera parte es una prueba de homogeneidad de varianzas o una relación de varianzas para determinar si las varianzas de las dos poblaciones de las cuales provienen las muestras son similares o son homogéneas. Si son homogéneas, hay una alternativa para aplicar la prueba de T. Si no son homogéneas, hay también una opción para usar la prueba de T en la segunda parte. Veamos la aplicación. Un agente de bolsa reportó que la tasa media de retorno en una muestra de 10 acciones de software fue 12,6%, con una desviación estándar de 3,8986%. La tasa media de retorno en una muestra de 8 acciones de compañías de servicios fue 10,6%, con una desviación estándar de 3,6820%. Usando un nivel de significación de 0,05, ¿puede este agente de bolsa concluir que hay mayor riesgo en las acciones de software? Y voy a presentar también la segunda parte para poder entrar después al Megastat y hacerlo con ese programa. En la segunda parte es propiamente la prueba de diferencia de medias. En la primera parte vamos a demostrar de que las varianzas son homogéneas. Vamos a ver en este momento con el programa. Como ya se demostró que las varianzas poblacionales son homogéneas, se procederá recién a comprobar la prueba sobre diferencia de medias. Usando un alfa de 0,05, ¿puede este agente de bolsa concluir que la tasa media de retorno en las acciones de software es similar a de las acciones de servicios? En la primera parte vemos lo que es varianza. Y la palabra clave, aunque no es tan homogénea, es riesgo. El riesgo en las acciones de software y de servicios es igual, y en la segunda parte queremos ver cuál de las dos acciones son más rentables. Ahí hallamos la media. Vamos a hacerlo esto con el programa Megastat. Ahí tengo los datos de rentabilidad de las acciones de software y la rentabilidad de las acciones de servicios. Nos vamos a complementos, Megastat, test de hipótesis, comparación de dos grupos independientes. Tenemos los datos, software y servicios. Vamos a pedir la prueba de varianzas, intervalo de confianza. La prueba de hipótesis es que son iguales. Podría poner cualquier otra opción que tengo acá. Y OK. La media, software y de servicios, desviación estándar y el tamaño de la muestra. Grado de libertad, diferencia en las muestras, y este es el valor que me da del error. ¿Y qué me da? ¿Qué obtengo aquí? Un p-valor de 0,3958, mayor al alfa. En consecuencia, acepto la hipótesis de las medias. Las medias, la rentabilidad media es similar en ambos tipos de negocios. El test F, la prueba de F sobre igualdad de varianzas, ¿qué me da? Un p-valor de 0,90, mayor al alfa. En consecuencia, las varianzas son homogéneas. Esta prueba de F corresponde a esta prueba de diferencia de medias. Aquí estoy asumiendo que las varianzas son homogéneas.
hay una diferencia cuando aplicamos la prueba de diferencias medias con datos, con muestras pequeñas, con pocos datos. Hay que hacer previamente una prueba de razón de varianzas. Veamos ahora la aplicación número 3, que se refiere a la prueba de hipótesis para diferencias medias mediante el apareamiento de variables. Hay casos en los cuales podemos emparejar datos o variables. Es un diseño que se llama antes y después. Por ejemplo, antes de una rutina y después la rutina, antes de mejoramiento y después de mejoramiento, antes un tratamiento médico y después el tratamiento, cuál es su hemoglobina, su peso, en fin. Aplicación número 3. Con la finalidad de reducir la producción defectuosa, se calibra las 10 máquinas que se utilizan para envasar medicamentos, para los cuales se requiere una dosis exacta. A continuación se presenta la información de los productos defectuosos en unidades antes y después de la calibración. Utilice un nivel de significación de 0,05 para probar que la calibración tuvo efectos positivos en la reducción del número de unidades defectuosas. Y ahí tengo los datos de las 10 máquinas. Antes de la calibración, la máquina 1 producía 73 unidades defectuosas por hora. Después de la calibración pasamos a 68. Y así la máquina 2, la máquina 3, hasta la máquina 10. Queremos determinar si la calibración realmente ha significado una disminución en los productos defectuosos. Nos vamos al Excel. Datos pareados, y ahí los he copiado, de la máquina 1 a la máquina 10, antes la cantidad de defectuosos, después la cantidad de defectuosos. Vamos a complemento, Megastat, hipótesis, y aquí tengo observaciones pareadas. Datos del primer grupo, antes, del segundo grupo, después. Supongo que es 0 la diferencia porque es una hipótesis de igualdad y la hipótesis alternante debe ser no igual. Como son pocos datos, usamos el test T y el intervalo de confianza, OK, y ahí tengo la salida, los resultados. Valor de la hipótesis, antes, después, diferencias medias entre antes y después. Esto es positivo. Yo podría ser más acucioso y decir, yo espero que después sea menos errores que antes, y cambiar mi propuesta de hipótesis. El p-valor, este valor es muy pequeño. Si es muy pequeño, entonces yo rechazo la hipótesis planteada. Rechazo la hipótesis planteada, acepto la hipótesis alternante. Y el intervalo de confianza para diferencia de medias con datos pareados. El límite superior y el límite inferior. O sea, las máquinas, al calibrarse, tienen menor margen de error. Y finalmente vamos a hacer un ejemplo sobre proporciones, prueba de hipótesis acerca de la diferencia de proporciones. El director de personal se encuentra investigando la consideración de los empleados sobre la justicia de los diferentes métodos de evaluación de desempeño en su trabajo. Para probar las diferencias entre dos métodos se asignaron de manera aleatoria 160 empleados para ser evaluados con uno de los dos métodos. Un total de 78 empleados fueron asignados para ser evaluados por el método 1, que permite a los sujetos proporcionar una retroalimentación a los requerimientos de supervisión como parte del proceso de evaluación.
Los restantes 82 fueron evaluados con el método 2, que permite a los individuos proporcionar estimaciones propias sobre su desempeño. Después de las evaluaciones se preguntó a los empleados si consideraban que el proceso de evaluación de desempeño había sido justo. De la primera muestra, 63 empleados sentían que el método 1 es justo. De la segunda muestra, 48 empleados creían que el método 2 era justo. Los resultados se muestran a continuación. Utilice un nivel de significación de 0,01 para probar la hipótesis respectiva. En el método 1 fueron probados, en la muestra fue 78 y 63 consideraban que era un método justo. El método 2 se sometieron 82 y 48 creían que el método era justo. Nos vamos al Excel. Entramos a complementos, Megastat, de análisis, comparación de dos muestras. El grupo 1, ¿cuál es la proporción? De 78, 63 estaban de acuerdo. Esa es la proporción. ¿Y de cuántos? De 78. En el método 2, 49 de 82 creen que era un método justo. Tamaño de la muestra, 82. La hipótesis planteada, 0. La alternativa, diferente, 0. Vamos a ver un intervalo, OK, y ahí tengo mi intervalo. El intervalo, el p-valor. Con ese p-valor, esta es la proporción 1, proporción 2 y la diferencia, ¿no? Esta es la diferencia, error, el valor z, el z es 2.90, mayor a 1.96, en consecuencia rechazo la hipótesis planteada. El p-valor es 0,0037, también llega a la misma conclusión. Estamos rechazando la hipótesis planteada. Y estos son los intervalos de confianza para el límite inferior y superior e inferior para estimar la diferencia de proporciones. Es el margen de error. Espero que haya sido claro. Hemos visto cómo usar el Megastat para comprobar hipótesis acerca de diferencias medias y de proporciones. En el caso de las medias vimos 3 casos, para muestras grandes, para muestras pequeñas y para datos pareados. Espero haber sido claro. Muchas gracias.